La voluntad de Dios. Repita conmigo, la voluntad de Dios. Quiero que busquen su Biblia el libro de Marcos, capítulo 3, del 31 al 35. Marcos, capítulo 3. Estamos en el calendario litúrgico. Del 31 al 35. Cuando lo tenga, dígame. Si se quiere poner de pie o sentado, como usted quiera. Vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada, gracias, alrededor de él le dijo: Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿pero quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel, repita conmigo eso, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu amor infinito, por tu bondad y porque nos permites estar aquí en tu casa para adorarte. En esta mañana te pido que tu palabra sea de edificación y de bendición para tu iglesia y que podamos, Señor, en esta mañana tomarla como espada de dos filos que penetra hasta lo más íntimo de nuestra vida y nos transforma y nos bendice. En el nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar. Usted sabe que yo este año terminé mi primer libro que se llama Es por gracia, un camino hacia la voluntad del Padre. Y el arte lo hizo una persona de Colombia que yo le dije: mira, quiero que el camino sea pedregoso, sea así, así. Él me envió 14 artes, imagínense, 14 artes para la portada del libro. Pero hubo una que me llamó mucho la atención y fue la que escogí, porque tenía unos escalones bien empinados y al final había un árbol. Esa imagen me impactó. Y en el transcurso de elegir la portada, yo estaba con mi esposa en una tienda y de momento veo una figura que usted sabe que ya mi mente no da para mucho. Pensé traérmela hoy, pero no, se me olvidó, vine ajorado. Pero era una imagen que de momento estaba viendo, de momento ella me atrapó. Una imagen en madera de unos escalones bien empinados y dos personas subiendo esa escalera. No tiene fin. Estaban en el medio de la escalera y la escalera bien empinada y esas personas subiendo la escalera. Me atrajo y lo compré. Creo que me costó como 22 pesos. Una imagen así de madera que yo dije: Dios mío, ahora que todo sigue subiendo. Pero la compré porque tuvo mucho significado en el sentido que yo le doy a la voluntad de Dios. Billy Graham, para los que no conozcan a Billy Graham ya murió, ¿verdad? Hace mucho tiempo ya. Fue uno de los mayores evangelistas internacionalmente. Dijo que si ignoras la palabra de Dios, siempre ignorarás su voluntad. Ese es como él define o entiende la voluntad de Dios. Si ignoras la palabra de Dios, siempre vas a ignorar su voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hoy vamos a hablar de la voluntad, pero ¿qué es la voluntad de Dios? Realmente he entendido lo que es la voluntad de Dios en mi vida. Realmente he comprendido el propósito que Dios ha tenido para mí desde que nací. Porque primero hay que definir qué es la voluntad de Dios para poder comprender la respuesta de Jesús a la gente que le dijeron: aquí está tu madre y tu padre que te vienen a buscar, tu madre y tus hermanos te vienen a buscar.
La voluntad en sí es la facultad de decidir, ya conmigo decidir, y ordenar la propia conducta. Los sinónimos pudieran ser intención, elección, las ganas o deseo, disposición. Eso es la voluntad, del deseo de hacer algo. Pero yo me voy más por la elección. Yo elijo, decido, y ese es mi camino, ese es mi propósito. Está la voluntad de Dios y está la voluntad nuestra. En tu vida tú tienes tu voluntad, tú tienes tus deseos, tú tienes tus anhelos y tus sueños. Yo pregunto, ¿cuántos aquí todavía tienen aspiraciones a algo? Todos tenemos aspiraciones a algo. Si no es para comprar una casa, si no es para tener algo, si no es para comprar algo, si no es para irnos de viaje. ¿Cuántos se quieren ir de viaje? Aleluya. Yo espero que no se vayan todos juntos, porque si no nos quedamos aquí sin iglesia, como hacen ustedes que se van todos en verano y me dejan solo aquí. Si no, compro una maleta y me lleva también la maleta, por favor. Está en nuestra voluntad, nuestros deseos, pero hemos podido identificar la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál ha sido el problema en la historia? No hemos tomado en cuenta muchas veces la voluntad de Dios en nuestras vidas. Desde el Antiguo Testamento vemos que el pueblo, en aquel tiempo, en aquel momento histórico, donde el pueblo ya tenía libertad y deciden entonces, queremos un rey como todos los pueblos tienen reyes. No tenemos a alguien que nos dirija. Samuel, queremos que ya tú estás viejo como profeta, le dijeron, tú puedes creerlo, le dijeron así que estaba viejo y que necesitaban entonces elegir a un rey. Samuel como profeta va a donde Dios y le cuestiona a Dios la decisión del pueblo de tomar la postura de tener un rey. Dios le dice a Samuel, no te están despreciando a ti. Cuando usted desprecia a un profeta, no desprecia al profeta, desprecia al Dios que llamó al profeta. Porque el profeta como siervo de Dios era quien dirigía los caminos del pueblo. Pero el pueblo quería a un rey como todos los pueblos. Y ahí viene Saúl como elegido como rey. Pero Saúl fue elegido por el pueblo, pero no fue elegido por Dios. La postura del pueblo era, queremos a este rey, queremos esto. Esto es lo que yo quiero como pueblo. Es mi voluntad. No me interesa vivir la voluntad de Dios. Quiero vivir mi voluntad y quiero a Saúl. Dios le advirtió por medio del profeta que no iba a tomar las mejores decisiones como rey. Aún así, ellos decidieron escoger a Saúl. En el transcurso, Saúl desobedeció a Dios y fue destituido como rey. Y ahí es que viene entonces el rey David. Ese proceso, esa disyuntiva de desobedecer, que el mismo Samuel le dice, ¿qué vale más? ¿Qué es más importante? ¿Obedecer a Dios o los sacrificios lo que estás haciendo? Y lo importante de la vida del ser humano no es tanto los ritos y sacrificios, sino que podamos entender que somos llamados a obedecer a Dios. Vivir bajo la voluntad del Padre que nos ha llamado a vivir un camino. Y ese camino es el suyo y es el mío. Y que usted y yo estamos caminando en esta vida y muchas veces divagando hacia dónde nos queremos dirigir. Y no es hasta que entendemos la voluntad de Dios. Y yo veo que es difícil muchas veces para el ser humano elegir la voluntad de Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué es difícil? ¿Por qué es difícil la voluntad de Dios? Un ejemplo que podemos escoger es el de las artes culinarias. ¿A quién le gusta comer aquí? Viajar, comer, a ustedes les gusta la vida placentera. Y usted sabe que cuando usted va a comer, hay comida que nos hace ¿qué? Daño. Y hay comida que nos hace bien. El ejemplo, vamos a poner a mí de ejemplo. Yo tengo una condición, artritis. Y yo no puedo comer churrasco, no puedo comer pan. Y me dijeron que ahí yo dije, mira, hasta ahí no te metas con eso. Tienes que dejar el ¿qué? El café.
Porque el café es ácido. Todo lo que sea ácido es alimento para la inflamación de la coyuntura. Y yo le dije, mira, te voy a aceptar todo menos el café. Disminuí el café. Pero lo disminuí en mi decisión de tú tomar por la mañana el café negro solamente sin azúcar, porque después de tú ya a los 40 ya le coges el sabor al café negro. Después que tú llegas a cierta edad, ya el café negro te gusta. Y, yo no sé por qué, pero pues estás entrando en una edad difícil. Y dije, pues, pero en el transcurso del día ya no tomo como 5 o 6 tazas que tomaba antes. Pero si me la ofrecen, no la voy a negar, Joan, me la tomo. Pero yo sé que hace ¿qué? Me hace daño. Sé que si como churrasco lunes, martes y miércoles, el jueves estoy encorvado porque se me inflama la espalda. Y después digo aquí, ay, que me duele. ¿Pero por qué te duele? No sé por qué, parece que no, que comí churrasco toda la semana y me harté como un cerdo. Así él va, así soy yo. Yo tengo la opción de decidir si como saludable para sentirme bien y para curar mi cuerpo, o sigo comiendo con azúcar, con refresco, la bendita pizza que mis hijos quieren toda la semana, los fines de semana, que me inflama. Yo decido qué voy a comer. La voluntad de Dios es como la comida. La voluntad de Dios es si yo acepto caminar lo que el Padre me decidió para mi vida, o yo decido comer lo que me hace daño hasta llegar a condiciones y enfermedades que me van a afectar mi cuerpo y mi salud. La voluntad de Dios es como esa comida que no sabe a lo que tú quieres, pero que tú sabes que te hará bien. Entonces, por eso vemos que nuestra sociedad, nuestras decisiones y muchos conflictos que vivimos hoy es porque no hemos podido definir la voluntad de Dios versus mi voluntad. Todos sabemos que la desobediencia trae consecuencias. Y eso le pasó al rey Saúl, desobedeció al Señor. Y nosotros sabemos que la desobediencia, al vivir fuera de orden divino, trae consecuencias en nuestras vidas. Trae consecuencias negativas y a veces nos preguntamos, ¿por qué no salgo de una para meterme en otra? Porque la desobediencia trae consecuencias. La realidad es que cuando yo miro, también la obediencia tiene consecuencias. Y en muchas ocasiones la obediencia es bien parecida a la desobediencia. Me voy a explicar por qué. ¿Cuántos de aquí hemos vivido, aceptado el llamado de Dios y en muchas ocasiones decimos, pero estaré mal yo porque las cosas no me salen como yo pienso que me deben de pasar? Porque pensamos que al vivir la obediencia y obediente al Padre, todo tiene que fluir como yo soy un hijo de Dios. Entonces veamos a Jesús. En esta ocasión el texto relata, en el texto anterior, que Jesús está siendo buscado por su madre y por sus hermanos porque sus hermanos y su madre lo están tildando de loco. Jesús tenía un ministerio, era el Hijo de Dios, vino a redimir la humanidad, pero su familia misma no entendían el ministerio de Jesús y dijeron, mira, no le hagan caso a mi hermano, él está chiflado. Él está hablando cosas que yo no entiendo. Así que cuando Jesús habla aquí en este momento, Él sabía el camino hacia la voluntad del Padre. Él sabía lo que era obedecer a Dios y sabía que el ser obediente le iba a costar. Iba a costar que su familia misma le iba a negar. Iba a costar que sus mismos hermanos le iban a tirar de loco. Pero aún así, Él sabía que tenía que obedecer el llamado de Dios. Yo me pregunto cuántas veces nosotros pensamos, caramba, estaré yo tomando la mejor decisión porque como que no salgo de una para meterme en otra. Como que las cosas no fluyen como yo he pensado. Mire, mi amado, simplemente usted y yo tenemos una responsabilidad en cuanto a la comida, en cuanto a las relaciones sexuales, en cuanto a la toma de decisiones en la vida. Tenemos la responsabilidad de simplemente seguir a Cristo, obediente a lo que Él nos pide que usted y yo hagamos. ¿Cuánto dicen amén por eso? Veamos un momento lo que dice el texto. Jesús viene de estar haciendo milagros, de comenzar una nueva enseñanza.
Hablábamos hoy con la clase de nuevos creyentes sobre eso mismo, sobre el proceso de las nuevas enseñanzas de Jesús. Jesús vino a traer el reino de los cielos, que le trajo conflicto tras conflicto. Y los conflictos para muchos, escuche bien, los conflictos para muchos pudieran significar que vamos por el camino contrario. Vuelvo y repito, quiero que piensen en la carátula del libro, en una escalera empinada, es un camino. La voluntad de Dios es un camino. Y en muchas ocasiones el tomar las buenas decisiones correctas ante Dios, se nos hace pensar que vamos por el camino contrario. Pero Jesús sabía que la voluntad de Dios, la voluntad del Padre era complicada. En los versos 20 en adelante, Marcos hace referencia a que era tanta la gente que seguía a Jesús, que Jesús decide regresar a la casa. Y entonces, como su familia se enteró dónde estaba Jesús, fueron a buscarlo, pero lo fueron a buscar porque entendían, lo dice en el verso 21, lo lea después en su casa, en el verso 21, decían que van a buscarlo porque pensaban que estaba desquiciado. Así que aquí hay un problema. Jesús quería cumplir la voluntad del Padre, pero ocurría algo, su familia no lo comprendía. A mí, en una entrevista que me hicieron en un podcast, que me preguntaron qué consejo yo le daría a un padre que su hijo le dice que quiere ser pastor. Yo, bueno, yo no sé, pero para cualquier padre eso sería una bendición, que su hijo quiera ser pastor. No, pero no para todos los padres. Porque saben que los pastores no ganan mucho, o que los pastores sufren mucho, o que los pastores no quieren que sus hijos se metan a la religión. Por lo tanto, el camino hacia la voluntad de Dios es un camino que en muchas ocasiones es un camino solo, es un camino difícil, pero es un camino lleno de bendición porque estamos haciendo el propósito y la voluntad de Dios. Amén. En la traducción lenguaje actual se lo traduce así mismo. Jesús se estaba supuestamente volviendo loco según su familia. Así que de antemano sabemos que cumplir la voluntad de Dios es complicado. Quiero aclarar algo muy importante, ya que ese texto no se puede tomar literal, porque Jesús no hace caso a su familia. Y él dice que realmente sus hermanos y su madre son aquellos que están con él siguiéndole, que hacen la voluntad de Dios. Y en muchas ocasiones la gente dice, no, pues yo voy a abandonar a mi familia, porque como Jesús dijo eso, no podemos tomar el texto literalmente. Yo creo que la bendición primordial la tenemos en la familia. Nosotros no podemos tomar posturas en contra de nuestra familia porque simplemente piensan distinto a nosotros. Nosotros tenemos que honrar a nuestros padres, honrar a nuestras madres, bendecir la familia, y aunque no nos entiendan, nosotros bendecirles a ellos en el nombre del Señor. Porque eso no es lo que quiere decir Jesús. Jesús siempre estuvo pendiente a su familia hasta el día de su muerte. Hasta el día de su muerte. Así que no podemos alejarnos de nuestros seres queridos porque simplemente ellos no creen en lo que tú crees. Lo que Jesús quiso decir es que nada ni nadie, escucha bien, nada ni nadie, ni siquiera mi familia, iba a interrumpir su ministerio redentor en la tierra. Usted tiene el llamado de Dios, usted tiene el propósito de Dios, usted entiende la voluntad de Dios en su vida. No permita que nadie pueda interrumpir ese llamado en su vida, mi amado. Usted tiene un destino, tiene un propósito, tiene un camino delante de Dios. Usted camina bajo esa voluntad, aunque la gente no lo entienda, pero camina en fe porque Dios te va a bendecir en el nombre del Señor. Llega la familia a buscarlo a la casa donde estaba él y lo mandan a llamar. Dile a Jesús que venga ahora. Eso me acuerda a mí, a mi papá, que me decía, te voy a dar hasta las 10 de la noche. Así mi papá me decía, te voy a dar hasta las 10 de la noche allá al frente. Yo vivía en un redondel y al frente nos pasábamos tirando piedras a los carros, huevos a los carros. Ay, Dios mío, ignorancia al fin. Siendo maldad de frente a la calle. Pero mi papá decía a las 10, a las 9:59. Yo escuchaba la chacleta.
Y yo decía, pues ahí viene el viejo mío. Se paraba así frente a la terapia. ¡Carlitos! Y yo iba para allá así. Papá, por favor. Un ratito más, por favor. Un ratito más. No, te llega a las 10, son las 9:59. Papá, por favor. Ay, tú siempre estás maceta. Y me iba así enfogonado. Todo el camino enfogonado porque mi papá me decía que no. Y eso me acuerda porque los hermanos fueron a buscar a Jesús. En el caso mío, yo tuve que obedecer, aunque no quería, me tuve que meter para dentro de la casa. Pero Jesús le pregunta, ¿pero quién es mi madre y mi padre? Jesús estaba consciente que allí estaba su mamá y estaban sus hermanos, pero entendía que ellos no entendían el propósito de Dios en su vida, su ministerio. Y sabía que los que estaban allí siguiéndole, esos sí sabían. Y le seguían porque ellos estaban siguiendo a ese Jesús que vino a enseñar, que vino a traer el reino de Dios. Y dijo, todo aquel que me obedece, ese es mi hermano y mi padre. Eso es bueno que usted entienda, mi amado, porque eso está incluido en usted. Cada vez que usted obedece a Dios, cada vez que usted vive en obediencia al Padre, usted se convierte en hermano, hermana de Jesús. Usted se convierte en parte de la familia de Dios. Y Dios constantemente desea hacer cosas en tu vida y que usted obedezca. Él utiliza a personas como usted y como yo. Nos invita a ser obedientes a su palabra. Y eso nos convierte en familia de Dios. Eso te convierte en familia de Jesús. Yo no sé usted, pero por eso usted y yo somos hermanos en Cristo Jesús. Porque por medio de Cristo somos familia. Y eso nos convierte en gente que estamos llamados a vivir en la voluntad del Padre, en la voluntad de Dios. Ser obedientes a su propósito. En mi libro Por Gracia, yo hablo de lo importante que fue para mí comprender esa voluntad de Dios. Posiblemente esa voluntad de Dios no es apta para todo el mundo. Existirán personas que no te van a creer. Dirán que no sirves. Dirán que no tienes la capacidad de cumplir el compromiso de Dios. De hecho, en muchas ocasiones tu mente te dirá que no lo intentes. Pero al fin y al cabo no hay nada mejor que oír el propósito de Dios en tu vida y cumplir la voluntad de Dios para la gloria del Señor. No hay nada mejor que eso, mi amado. No hay mejor satisfacción que cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando nos oponemos, mi amado, el hecho de oponerse a las cosas, nos convertimos en rebeldes. Cuando decidimos, yo quiero hacer mi voluntad antes de la de Dios, nos convertimos en gente rebelde, gente que no ha comprendido la bendición de seguir a Cristo. De que sí, que hay un costo. El seguir a Cristo también. Mire la vida de José. Para mí no hay testimonio más impactante que el de José. José recibe una visión. Se la cuenta a sus hermanos. Sus hermanos le dan celo porque dicen, este no va a cumplir ese sueño, esa visión. Lo meten en una cisterna. Le dicen al papá, tu hijo se murió. Lo sacan de la cisterna y se lo venden a unos egipcios. Allá donde lo compran, la mujer del faraón lo empieza a seducir y como decimos boricua, se esnúa. Y José allí dijo no, y salió huyendo de ese momento porque él sabía el propósito de Dios en su vida. Y antes de acostarse con esa mujer salió huyendo de esa mujer. Esa mujer llegó a donde su esposo y dijo, José intentó seducirme, le mintió. ¿Qué causó con eso? Lo metieron preso. Mire todo lo que ha vivido este muchacho. El que lo conociera dijera, muchacho, tú estás más salado. A ti hay que tirarte 7 veces después de 2 hermanos. 7 veces. ¿Cuántas veces son? Según la buena suerte. Aquí lo que son supersticiosos. ¿Cuántos? Lo que creen en
Yo sé que usted no cree nada de eso. 7 veces. Hay que 7 veces armarla de espalda para ver si se te quita esa saladera, muchacho, que está más salado. Ayer me fui con mi esposa para Fajardo. Vamos, ¿qué correspondencia? Me dice, yo te llevo, vamos para allá. Yo estoy cansado, después de pasar máquina con el sol, estoy cansado, llegué a Fajardo. Allá así, un burro así de carta así. De entonces burro eran a mitad para mí, mitad para ella. Y cuando ella empezó a leer la carta, el seguro de apartamento. Que lo del crimen ahora lo metieron en el pagaré, me subieron el pagaré del apartamento. Y viene, y cuando ¿para qué rayos vinimos para acá? Si todas las cartas son que me aumentaron cosas. Carlos, no hablemos más de gastar chavo aquí, ¿ok? No, mi amor, tranquila, pero ¿para dónde vamos ahora? Para los outlets. Sí, pero comparte tu regalo de los padres. Y yo, pero eso es un gasto, creo que lo sepas. Y yo no tengo culpa de lo que te mandaron las cartas ahí, ¿sabes? Y uno dice, Dios, no. Y de camino a casa, me escribe la administradora de mi apartamento que se dañó el calentador y que tengo que comprar otro calentador. Entonces uno dice, pero ve acá, no salgo de una para meterme en qué. La semana pasada se me dañó el radiador, que Miguel me lo arregló. Y cuando uno viene a ver, pero yo estoy viviendo para pagar cosas y cuando es que yo voy de viaje como la gente de mi iglesia, que se van de viaje todo el tiempo. Que yo los veo que van para Disney, y van para España, y van todo esto, y yo como un perro así, mirando así en las redes sociales. ¿Y cuándo es que me toca a mí? ¿Cuándo es que yo...? Cualquiera diría, no, es que hay algún pecado, es que tú tienes que tirarte 7 veces del puerto de los hermanos. Estás salado, brother. Yo no creo que estoy salado, yo creo que soy bendecido por Dios. Porque a pesar de que me han subido cosas, he podido pagar. He podido subsistir. Dios me ha bendecido. Dios me sigue bendiciendo. Dios me seguirá bendiciendo. Si camino con mi mente en alto, conociendo que el propósito de Dios es así, Dios se encargará de bendecirnos, porque la voluntad del Padre no se sujeta a la mía, yo me sujeto a la voluntad del Padre. ¿Cuánto dicen amén por eso? Basta enamorarnos de esa voluntad del Padre. Basta enamorarnos de la voluntad de Dios. En estos días hablaba con un pastor amigo mío. Y esto pasa más de lo común. Muchos pastores pensando en renunciar al ministerio y hacer otra cosa por la frustración que vivimos en el ministerio. Yo no me veo haciendo otra cosa que no sea esto. Él me dice, ¿y tú piensas durar 20 años más? Yo cumplo 20 de septiembre años siendo pastor. Y yo no sé si son 20 o 25. Yo añado 5 más por si acaso. Pero sí, yo no me veo haciendo otra cosa. Porque yo entendí. Yo no merecía ser pastor y Dios me llamó para esto. Así que yo me enamoré de la voluntad de Dios. Y cuando uno se enamora de la voluntad de Dios, hay conflictos, hay procesos difíciles, hay cosas que no vamos a entender. Pero qué bueno que aún que no entendamos, podemos ver siempre la mano de Dios que está ahí para sostenernos y guiarnos y bendecirnos en su nombre. Para que entendamos que aunque no me entiendas, papá, yo estoy contigo ahí porque tú eres mi hijo. Aleluya. Así como le pasó a José, que después de pasar todas esas vicisitudes, fue obediente a Dios y terminó siendo gobernador. Porque allá el rey tuvo unos sueños que no entendía. Y yo no sé si es que había comido mucho o tenía sueños que realmente, pero esos sueños eran realidad. El sueño de las vacas flacas y las vacas ¿qué? Y allí José le dijo, no, mira, rey, las vacas flacas significan que vendrán tanto tiempo de sequía, de hambruna, y las vacas gordas significan que van a beber luego después. Hay que ahorrar, hay que, ¿verdad? Y el rey dijo, no, este muchacho, esto es algo serio.
Este muchacho tiene a Dios en su corazón. Yo quiero tener lo que tiene este. Así que tú vas a ser el gobernador y vas a dirigir a nuestro país. O sea, Dios utilizó a sus hermanos, utilizó la cisterna, utilizó la crisis, utilizó la venta para que él pudiera cumplir la voluntad de Dios. Lo que tú estás viviendo hoy, posiblemente tú dirás, pero ¿por qué lo estoy viviendo? Lo vas a entender cuando veas que al fin y al cabo Dios utilizó todo lo que estás viviendo hoy para que Él cumpliera su propósito en tu vida. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Él va a cumplir su propósito en ti, pero el camino le corresponde a Él. A usted simplemente te corresponde caminar, subir las escaleras altas. Cada vez que yo pienso en mi ministerio, yo siempre lo comparo con subiendo escalones altos. Y no por alcanzar victoria, sino que ha sido cuestas muy empinadas que me han correspondido pastorear a mí. Cuestas muy empinadas que me cuestionan muchas veces, pero he visto la mano de Dios una y otra vez. Hacer la voluntad de Dios es lo mejor que he hecho en mi vida. A veces erro, a veces fallo, a veces pienso que no puedo más. Pero recuerdo que es parte del proceso y sigo hacia adelante en el nombre del Señor. Iglesia, hacer la voluntad de Dios es negarnos a nosotros. Nuestros planes no pueden ir por encima de los de Dios. Yo quería jugar baloncesto, quería irme para hacer tantas cosas. Al fin y al cabo, cumplir el propósito de Dios es mi mayor satisfacción que he podido lograr. Hay personas que para justificarse dicen que los planes de Dios son lo mismo que los nuestros. No, mi amado. Son muy distintos, porque tus planes son para tu orgullo, para llenar tu ego. Tus planes son para llenar tu autoestima. Los planes de Dios son para la gloria y honra de nuestro Dios. Que todo lo que tú haces es para que nuestro Padre sea exaltado. Que lo que tú hables sea Cristo el centro. Que lo que tú digas sea Jesús el centro. Y nuestro Padre sea alabado y exaltado siempre. Veamos lo que dice la palabra y con esto termino en esta mañana. Proverbios capítulo 16, versículo 3. Anótelo por ahí, anótelo. Proverbios 16, 3. Deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Anótelo. Proverbios 16, 3. Deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Jeremías 29, 11, que usted conoce. Mis planes para ustedes solamente yo lo sé, dice el Señor. Y no son para su mal, sino para su bien. Así que los planes que Dios tiene para tu vida, aunque parezcan como que no salgo de una para meterme en otra, al fin y al cabo serán de bienestar en tu vida. Isaías 55, 9 dice: mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Isaías 55, 9 dice: mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Así que la voluntad de Dios está muy por encima de lo que usted y yo estamos pensando. Me explico. Nosotros pensamos que la voluntad de Dios es esto, pero va por Dios está muy por encima de lo que usted y yo estamos pensando. Nuestra mente, Miguel, en muchas ocasiones se queda corta de lo que Dios está pensando para nosotros. En fin, Jesús lo que está diciendo: todo el que hace la voluntad de mi Padre se convierte en parte de mi familia. Esto quiere decir que sus discípulos no tan solo son sus estudiantes, eran sus hermanos. Habían formado lazos. Eran sus hermanos. El hacer su voluntad. El no aferrarnos a la nuestra para caminar la suya. Es la mejor decisión que podamos experimentar. El camino hacia la voluntad de Dios, y con esto termino, ya dije 2 veces que voy a terminar, pero es cuesta arriba. Vas a llorar, te sentirás en muchas ocasiones sin fuerzas. En otras ocasiones esperarás palabras de aliento de alguien, pero solamente escucharás que no lo vas a lograr.
Y cuando piensas que te vas a levantar, ahí vendrán otros obstáculos. No, mi amado, no será el diablo, no son demonios ni nada de eso. La vida es así, el mundo que vivimos es así. Por eso, aunque te duela, mi amado, aunque sea lo más duro, yo prefiero hacer su voluntad, porque al fin y al cabo eso me convierte en familia de Dios. Y si Él está conmigo, está contigo, ¿quién podrá contra ti y contra mí? Repita conmigo, Él se levantó, Él venció. Y si Él venció, ya yo vencí. La voluntad del Padre, los tropiezos, cada proceso, ya Él venció, mi amado. Con esto de la tecnología podemos ver novelas, películas, hasta los juegos grabados. Con esta tecnología podemos ver todo grabado. Si yo le digo, Fernando, vamos a ver el juego de Boston Celtics y Dallas. Yo sé que no te gusta, pero te cogí ejemplo. Vamos a ver una película, vamos a ver Star Wars. ¿Te gusta Star Wars? Sé que te gusta Star Wars. Y yo voy a decir, vamos a verla en casa, pero vamos a ver la número 1, la de 80 y pico. Fernando va a comenzar a narrarme, a decir, mira, aquí 3CPO hace esto. Él se va a acordar de cada detalle. ¿Por qué se va a acordar de cada detalle? ¿Por qué qué? Porque ya la vio. Porque ya la vio. Si yo me pongo a ver el juego con José, que él dice que va a Dallas y yo voy a Boston, ya con eso se convierte en mi enemigo. Estoy así de bajarlo del altar. Si vamos a ver el juego pasado, yo me voy a sentir orgulloso y voy a decir, ahora Jason Terry va a meterle la bola. Ahora le cortan la bola a Dallas y ganamos por tantos puntos. Y él va a decir, ¿pero cómo usted sabe eso? Porque ya yo lo vi. La Biblia me está diciendo a mí y te está diciendo a ti que Jesucristo venció. Que si tú vives bajo la voluntad de Dios, aunque el camino sea difícil, el resultado, diga conmigo eso, el resultado final, la Biblia me lo dice, soy más que vencedor en Cristo Jesús. No importa el proceso que estás viviendo hoy. Puede ser que te sientas cansado, derrotado, pero cuando entendemos el propósito de Dios, Jesús dijo, en el mundo ustedes tendrán aflicciones, pero ¿qué? Confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Por lo tanto, mi condición, mi enfermedad, mi problema, mi asunto ya es derrotado. ¿Por qué? Porque Cristo venció. No por lo que yo pueda hacer. A mí me corresponde simplemente caminar en obediencia. A mi Padre le corresponde abrir camino donde no lo hay. A Él le corresponde lo que ya Él hizo, que es vencer la maldad. Así que hoy salga de aquí confiada. Salga de aquí confiado. Está confiado de que si mi Padre que me llamó, yo le obedezco, soy más que vencedor porque estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso decimos, tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, dile, mi adoración a Cristo el Rey. Yo quisiera abrir el altar en esta mañana. Yo quiero cada día, cada mañana me levanto. Yo quiero cumplir tu voluntad hoy, Señor. Habrá alguien que quiera conmigo cumplir la voluntad del Señor en su vida. Te invito al altar del Señor. Si tú quieres cumplir el propósito de Dios en tu vida hoy, vengan a estar conmigo y diga, yo quiero hoy seguir esa dirección. No hay nada mejor, no hay mejor satisfacción que poder cumplir ese propósito de Dios. Te invito al altar, vengan a estar conmigo.
Thank you.